Hola Virgo, bienvenido y bienvenida. Yo soy Sami, gracias por estar aquí en este día de hoy. Bueno, quiero que agradezcamos todo lo que hemos recibido hasta ahora y lo que viene para nosotros. Si tú quieres que yo ore por ti, manifiéstalo a través de los comentarios del video, yo te responderé en la menor brevedad posible. Quiero comenzar esta lectura del día de hoy, mi querido y mi querida Virgo, recordándote que tú eres el hacedor, la hacedora de tu propia realidad. Te dicen los ángeles, estarás a salvo del crimen en este día de hoy. Maravilloso, súper maravilloso, porque tus divinidades te van a ayudar a superar cualquier impasse que tú puedas estar involucrado de cualquier situación. Bueno, vamos ahora a comenzar nuestras lecturas para la economía, para las parejas y para los solteritos. Vamos a comenzar con la economía en este día de hoy. Bueno, también quiero invitarte a que te suscribas al canal, le des like al video y actives la campanita para recibir tus notificaciones y que me sigas en mis redes sociales de Facebook e Instagram. Bueno, de esa manera nos apoyas a seguir adelante. Bueno, en los próximos días voy a estar anunciando el sorteo de unas lecturas personalizadas, entonces quiero que estés atento, mi querido, mi querida Virgo. Con respecto al dinero, mira, hay un problema y una dificultad bastante seria con respecto a este aspecto de tu vida. Y es algo que viene como del pasado, de bastante atrás, de muy, muy atrás. Es momento de que tú lo soluciones y sigas adelante realmente con tu vida. Bueno, también me dicen las cartas que este es un momento de prudencia, de no acelerarte en decisiones relacionadas con este aspecto de tu vida. Ya sabes que esto podría estar relacionado con el dinero, con las inversiones y también con el estudio, con el trabajo. Bueno, en un futuro más bien cercano, me dicen las cartas que hay muchas cosas que ajustar en esta cuestión del dinero, de las inversiones, del estudio. Hay algunas cosas que hay que ajustar para que esto no se venga abajo, este proyecto que tal vez tú tienes en este momento no se venga para nada abajo. Me dicen que recuerdes cuál es realmente tu pasión, eso que tú has querido hacer como profesión, como inversión, como algo para realizar en tu vida, que sea realmente tu pasión. Bueno, me dicen las cartas también en este preciso momento que si trabajas en este momento, que si le pones atención en este momento a esa situación que se puede estar presentando, todo viene a tu favor, definitivamente. Y que no te olvides que hay una divinidad, que hay seres en lo alto, en el más allá, ayudándonos, o sea, aquí mismo, pero en otra dimensión totalmente diferente, ayudándonos a que nuestros sueños y proyectos se realicen. También me dicen que si te sientes muy bajito de energía, que por favor busques en Google y YouTube acerca de la meditación de la llama violeta. Bueno, vamos ahora a ver para nuestros solteritos qué nos dicen las cartitas en este día de hoy. Para los que están o estamos solteritos y solteritas, te recuerdo que yo soy Virgo también, 12 de septiembre. Vamos a ver qué sucede en este preciso instante. Hay un problema de dificultad que tú puedes estar atravesando, tal vez algo relacionado con tu trabajo, pero que tiene un buen desenlace para ti. Definitivamente me dicen las cartas en este día de hoy. Tu trabajo te representa muchos frutos, mucho adelanto, un progreso muy, muy grande en este aspecto de tu vida. Tal vez hay una situación en tu trabajo que puede estar trayéndote problemas, pero que es momento de hablar, es momento de actuar y solucionar eso que representa una dificultad para ti en este preciso momento. Hay ciertas situaciones que te pueden estar generando a ti en un futuro más bien cercano cierto grado de depresión, cierto grado de tristeza, pero las cartas me dicen que no es el momento de entristecerse, ni bajar los hombros, ni el ánimo, porque todo tiene una solución, que tal vez la solución no se ha presentado ya mismo, pero que pronto viene para ti. Entonces vamos adelante con ese ánimo, mi querido y mi querida Virgo, que no te olvides de tus sueños, de tus proyectos, de eso que tú siempre has querido hacer. No te olvides definitivamente, porque ahí vas a encontrar tu satisfacción personal y también tu éxito económico, tu éxito profesional. Bueno, me dice que es una época como de mucha vida social, de muchos vas y vienen, que lo disfrutes, que goces con las personas con las cuales tú puedas interactuar, y que no es momento de que te encierres en ti mismo o en ti misma en estos días.
Listo, vamos, disfruta, sal con tus familiares, con tus amigos, con tus conocidos, disfruta de la vida y deja por un momento los problemas que tal vez te están aquejando en este preciso momento. Vamos ahora con la lectura para mis parejitas, no importa si estás en contacto cero, también podría ser esta una lectura en espejo. Bueno, vamos a ver qué me les dicen las cartitas en este día de hoy. Bueno, para ti que estás en pareja, en una relación, vamos a ver ¿qué nos dicen las cartas? Bueno, es momento de hablar, me dicen las cartas. Es momento de que las cosas se solucionen y que tal vez no tomen un color de hormiga brava, me dicen. Hay problemas, dificultades entre ustedes dos, sí, los hay en este instante, pero son los problemas que se presentan en una relación como parte de una prueba o para ver que si la relación tiene el suficiente fundamento, la suficiente fuerza para continuar adelante entre ustedes dos. Me dicen también en este momento tus guías espirituales que es momento de aclarar la mente, de no estar escuchando tantas palabras de alrededor, sino de mirar la realidad, las acciones del uno y del otro y darse cuenta si en realidad los problemas son tan grandes como te los han querido hacer ver o como tú lo sientes en este preciso momento. En un futuro más bien cercano, va a haber como cierta caída, cierto declive en la intimidad de ustedes dos, pero me dicen también a la par, me dicen que bueno, tal vez ha venido el aburrimiento, el tedio, la rutina en esta relación. Bueno, es momento de que te pellizques y te des cuenta de que has construido algo, así sea poco, grande, pequeño o gigante con esta persona, pero es que es momento de no bajar los brazos, es momento de no desanimarse. Listo, desen una oportunidad ustedes dos, tal vez de hacer un viaje, tal vez de estar solos si no pueden viajar, bueno, horas, días, que estén ustedes juntos, pero los dos solitos, ya sin hijos, sin padres, sin amigos, sin absolutamente nada, sino que ustedes se den la oportunidad de mirarse a los ojos y de reavivar esta llama de la pasión que tal vez está apagando en este preciso momento entre ustedes dos. Wow, mira, los ángeles me dicen algo muy, muy bonito. Tu pareja te da paz. Si tú o los dos están pasando por problemas y dificultades, es momento de que se apoyen entre ustedes dos. Recuerda que esta podría ser una lectura en espejo y no importa si estás en contacto cero con tu persona especial. Tu pareja te da paz, te dice este angelito. Si ustedes sienten que tal vez las cosas están como tan oscuras o tan álgidas entre ustedes dos, es momento de que busquen una manera adecuada de canalizar la rabia, la ira, la frustración que pueden estar sintiendo porque las cosas no están funcionando. Tú dirás, pero ¿cómo le hago? Bueno, puedes ir a un mar, puedes ir al río, puedes ir al bosque a relajarte, o puedes pintar, puedes cantar, puedes dibujar, puedes gritar, puedes bailar, puedes nadar, hacer cualquier tipo de actividad que te permita a ti canalizar esa energía que la estás teniendo acumulada y que tal vez la estás tratando de descargar con tu pareja en tu relación de una manera un poco adecuada. Es momento en que ustedes inicien un nuevo ciclo, me dicen las cartas también en este día de hoy, que renazcan de su pasado, así como el ave fénix. Bueno, en esta relación no hay falta de amor, lo que hay es como cierto aburrimiento, cierta cuestión, pero no hay peligro ni de infidelidad ni de rompimiento en este preciso momento. Ustedes son dos personas que han actuado bien, que han sabido llevarse el uno y el otro, que han sabido como les digo, que han sabido pasar muchas cosas juntos. Tal vez están esperando ustedes algo con relación a su economía, los dos en conjunto. Esto se va a demorar un poquito, sí, pero definitivamente a que se va a dar. Cultiven su vida espiritual, sigan adelante, crezcan juntos, no se me desanimen, mírense a los ojos, tengan buen sexo y bueno, reaviven esa llama de la pasión definitivamente. Si quieres escribir una palabra de poder para esta relación bonita que está, bueno, en un momento de prueba, muy seguramente, bueno, hazlo diciendo, llega la fortuna, llega el amor, la pasión a mi relación, o escribe hecho está en los comentarios de este video. Bueno, mis queridos y mis queridas Virgo, esa ha sido la lectura para ustedes el día de hoy. Les envío muchas bendiciones, mucha luz, mucho amor y los espero en una próxima oportunidad.